Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy quiero establecer un tema muy importante en el cual conocemos como don o dones. El tema es procurar los dones, pero en especial el mayor. Cuando hablamos de don o dones, estamos hablando, un don es una gracia a un beneficio inmerecido. Es una liberación o facultad milagrosa, también conocido como dádiva, presente o como muchos de nosotros los conocemos, como regalo. El don es un regalo de Dios, un regalo inmerecido. Ahora vamos a ir por la palabra tocando 7 puntos interesantes del don o los dones. El primer punto es el don a través de la transmisión de imposición de mano. Don transmitido a través de la imposición de mano. El primer versículo, el cual estaremos hablando, es en 1 de Timoteo 4:14. Cuando Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué nos quiso decir el apóstol Pablo? Que a través de la imposición de manos cuidemos ese don que hay en nosotros, que fue dado mediante la profecía impuesta por la mano a través del presbiterio, del profeta de Dios. Dios quiere que nos demos cuenta y que no descuidemos ese don, ese regalo o esos dones que Dios nos estableció. También Pablo nos habló en otro punto en 2 de Timoteo 1:6. Pero quiero leer desde más arriba. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le dijo a Timoteo y lo aconsejó que siempre aviva el fuego de Dios del don que hay en él por la imposición de las manos que fue transmitido a través de las manos de la imposición de Pablo. Por eso dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la apariencia de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. A través del Evangelio y a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, tú y yo tenemos la salvación. Pero los dones es un regalo inmerecido que mientras vamos caminando en el caminar de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que es el regalo que nos dejó Jesucristo, obtenemos unos dones preciados y muy hermosos. Pero los dones no nos llevan hacia la salvación, sino la obra y el sacrificio de Cristo. La salvación viene a través de Cristo, al Él morir en la cruz del Calvario, derramar su preciosa sangre, y a través de su preciosa sangre somos lavados de todo pecado. Y a través de la resurrección, de levantarse entre los muertos al tercer día, tú y yo tenemos la salvación, a través solamente del único mediador Jesucristo,
Qué lindo es reconocer que toda la gloria y honra es para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Qué lindo es reconocer que Dios nos ha dado un regalo, una dádiva, un presente, el cual podemos vivir completamente bajo la voluntad de Dios. Uno de los primeros puntos fue que Dios, a través de un don transmitido a través de la imposición de manos. El segundo punto es el don a través de la oración. Nos vamos a 2 de Corintios 1:11. Cuando vamos a 2 de Corintios 1:11 y leemos librados de la tribulación, y leemos y nos dice, desde el 10 nos dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de gran muerte, de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. A través de la oración, muchos de nosotros podemos obtener y ser librados de muchos peligros. Cuando hablamos de ser librados de muchos peligros, es que la oración tiene el poder de mover montañas cuando tenemos fe. Un ejemplo, tú puedes orar por mí y en ciertas circunstancias yo ser librado. Por ejemplo, yo tuve una circunstancia en la cual hace una semana y varios días, el jueves antipasado, mi auto, yo saliendo del monte para mi casa, para mi hogar, mi auto tiene un derramamiento de aceite, pero por la voluntad del Padre y la gracia y misericordia y amor de Él, Él me dejó llegar a mi hogar, me dejó llegar a mi casa, y yo llegué a mi hogar salvo y sano. Pero por misericordia de Dios también, mi auto, aunque es material, no se dañó. Sí tuvo derramamiento, y si seguía corriendo así, hubiera tenido un daño más grande, como le llamamos aquí, se hubiera dañado el motor, se hubiera esbielado. Ahora mismo estuviera a pies completamente. Ahora mismo estoy esperando una pieza que llegue para poder arreglarlo. Pero por la gracia y misericordia de Dios, toda la gloria y honra a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es que yo estoy aquí. Primero que nada, la oración de muchos y la gracia y misericordia primeramente de Dios, pero también la oración de muchas personas, intercesión de Jesucristo a la diestra del Padre, y la oración de muchas personas fueron las que me dejaron llegar y me libraron de accidentes, de circunstancias más peligrosas. Como en muchas circunstancias, cuando yo oro por otras personas o esas personas oran por mí, constantemente en el secreto, en el aposento, en su hogar, en el monte, en donde se encuentren orando, cuando las personas oran por mí o yo oro por ellas, muchas veces esas oraciones son las que hacen que el Padre mande una legión o ángeles para protegernos de accidentes, de circunstancias difíciles, de enfermedades, de caer en cualquier pecado, en muchas circunstancias, porque las oraciones mueven las montañas. El ayuno y la oración mueve montañas, por eso es importante orar constantemente. El siguiente punto que quiero tocar, y tercer punto, es el don de autocontrol. Eso se encuentra en Corintios 7:7. Y en Corintios 7:7 nos dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro lloro, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente.
porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguno pierda, padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué lindo es reconocer que aunque venga lamento, tristeza, aunque vengan momentos difíciles en nuestra vida, Dios pone primeramente al Espíritu Santo de Él y nos consuela. Por eso Jesucristo dijo que después Él estuvo 40 días con los apóstoles y con las personas viviendo cuando fue transformado en un cuerpo glorificado, viviendo y enseñándole las marcas y enseñándole la resurrección, la salvación. Pero Él dijo que después de 10 días, a los 40 días, Él dijo que después de 10 días llegaría la venida del Espíritu Santo. Y así mismo fue en el día del Pentecostés, en el día 50, porque Pentecostés 50, llegó como un viento recio el Espíritu Santo, y los apóstoles y los 120 comenzaron a hablar en diversas lenguas, porque vino el arropamiento, vino como un viento recio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se conoce como el Consolador, el Ayudador. Y también el Espíritu Santo usa como instrumento, como en este caso a Tito. Vino Tito y consoló a los hermanos en Cristo. Qué importante es que tú y yo, como hermanos en Cristo, nos consolemos unos a otros, oremos unos por otros, ayunemos unos por otros, nos amemos unos a otros, porque es importante eso es un don de Dios, consolarnos unos a otros. Por eso Dios quiere que conozcamos que el don de autocontrol, de dominio propio, es un consuelo hacia los demás. Porque cuando conocemos que nosotros también padecemos, podemos ayudar a los demás. Es un don, un regalo que Dios nos ha dado. Como cuarto punto, quiero hablarle sobre los dones del conocimiento, los dones de la confianza. En la primera parte es en Romanos 1:11, el primer punto. En Romanos 1:11 nos habla y nos dice que Pablo habla en Roma a los romanos y nos dice rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Esa es la carta a los romanos. Porque deseo verlos para comunicarlos algunos dones espirituales, a fin de que seáis confirmados. Cuando hablamos de comunicarle, hablamos de compartir, impartir, de distribuir, conceder. La palabra implica liberación y generosidad. Es usada para exhortar a quienes tienen 2 túnicas a que auxilien al que no tiene ninguna. A eso nos habla Pablo. Que Pablo quiere comunicarle bajo un don espiritual y confirmarle a través del Espíritu Santo de que debemos saber la necesidad del pueblo, porque eso es un don también. Cuando sabemos y reconocemos que el pueblo necesita vivir conforme a lo que Dios nos pide, nosotros debemos comunicarle, exhortar, corregir, confrontar al pueblo, porque es muy importante, un don espiritual que Dios le da a los maestros de la palabra de Dios, en este caso a nuestro hermano Pablo. Debemos tener confianza y conocimiento de la palabra de Dios para impartirlo a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que quiere verlos para comunicarle un don espiritual, para confirmarle y para que ellos también puedan vivir como Pablo le pasó. Porque Pablo dijo, sed imitadores de mí,
como yo soy imitador de Dios. Por eso debemos reconocer a los siervos de Dios, para que nosotros nos demos cuenta que debemos vivir como Cristo vivió. Porque Pablo fue un ejemplo de Cristo. Pablo dijo, pues ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es importante reconocer eso. Y que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuándo el morir es ganancia? Cuando tú y yo vivimos conforme a la palabra de Dios. Vivimos como vivió Cristo. También el siguiente punto es en 1 Corintios 1:7. Y en 1 Corintios 1:7 nos dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Qué lindo es reconocer que Dios nos dice en su palabra a través de Pablo que no nos falte ningún don para esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el don también nos ayuda a confirmar a través de Jesucristo hasta el fin, para que seamos irreprensibles. Es un regalo que a través de Jesucristo, tú y yo, al Espíritu Santo moral, lo que Jesucristo dejó aquí en la tierra, a través del Espíritu Santo, confirmarnos hasta el fin, y que seamos tú y yo irreprensibles diariamente, reconociendo que a través del único que hizo el sacrificio perfecto y murió sin pecado fue Jesucristo. Y tú y yo, a través del Espíritu Santo de Jesucristo, que dejó Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, podemos obtener la salvación y ser irreprensibles, porque Cristo vive en nosotros. Como quinto punto, son los dones de la redención, salvación de Cristo Jesús. En Romanos 5, 15 y 16. ¿Qué nos dice en Romanos 5, 15 y 16? Nos dice en Romanos 5, 15 y 16, que ahí nos habla sobre muerte en Adán y vida en Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. A través de Adán vino la muerte, porque Adán fue el primer hombre y pecó. Y a través de Adán pecar, todos los hombres fuimos constituidos como pecadores, y ya no teníamos la presencia de Dios como en ocasión antes de pecar la tenía Adán y Eva. ¿Qué pasa? Que a través de Adán vino la muerte para todo hombre, porque de Adán para abajo, entre Adán y Eva, fue que salió la raíz, la matriz de cada uno de nosotros. Y al Adán pecar, cada uno de nosotros fuimos eliminados y tuvimos la muerte espiritual para nosotros estar en la presencia de Dios. Al entrar el pecado, tú y yo estamos lejos de la presencia de Dios. Pero al venir Jesucristo, el segundo Adán, el Adán postrero, vino la salvación, vino la redención. Qué lindo es reconocer que a través del Hijo de Dios, Jesucristo, el que Dios se hizo carne para venir a la tierra y venir sin pecado, sin mancha, sin arruga, y venir y mostrar que nosotros, aunque estemos en esta carne, a través de Dios, de la voluntad de Dios, a través de Jesucristo, tú y yo podemos vivir con el Espíritu Santo y cumplir con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios hecho carne, que es Jesucristo, vino al mundo y no pecó, y nos dejó al Espíritu Santo para que tú y yo
podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Pues cuando tú y yo no contristamos al Espíritu Santo y vivimos con un corazón humilde, contristado a Dios, vivimos conforme a la voluntad del Padre, podemos hacer la voluntad de Dios a través de Jesucristo, de su Espíritu Santo. Cuando reconocemos que Jesucristo y el don de gracia, que fue a través de el don de Dios y de gracia, que fue a través de un solo hombre, que fue Jesucristo, en el cual tú y yo, a través de él, podemos obtener la redención y salvación de nuestra alma. Qué lindo es reconocer que el único mediador entre Dios y los hombres, como dice la palabra de Dios, es Jesucristo, es el Hijo del Hombre. Por eso tienes que reconocer que tu único Salvador, y por el único que hay redención y el único que hay la oportunidad de llegar al reino de los cielos, es el que murió en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre y al tercer día resucitó por ti y por mí. La palabra nos dice en Romanos 6:23, muerte al pecado, vivos para Dios. Cuando tú y yo morimos al pecado, nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva es regalo, es un don. Lo que nos quiere decir es que por el pecado nosotros pagamos y hay muerte espiritual, pero también hay muerte eterna cuando no vienes a Cristo. Pero la dádiva de Dios, que es vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, viene un regalo que es la vida eterna. Ese don de Dios es que tú y yo obtengamos la vida eterna. Porque aunque tú y yo estamos en esta carne y hemos pecado y hemos fallado, cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo te hace un pecador redimido, un pecador lleno de la salvación, un pecador el cual es limpio por la sangre de Cristo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú vienes a Cristo, eres limpiado, y cuando eres limpiado es como la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos es el reino de Dios, ellos verán al Señor. Qué lindo es reconocer que a través de Jesucristo tú y yo tenemos la oportunidad de conocer más a Dios, y sobre todo a través de Jesucristo tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Solo a través de Jesucristo tú y yo llegaremos al reino de los cielos, no por sacrificios tuyos y míos. Sí es importante orar, ayunar, estudiar la palabra, pero sobre todo vivir como vivió Jesucristo, obedecer. Por encima de los sacrificios es la obediencia. Cuando va a Hebreos 10 nos habla de que el único sacrificio que vale fue el pacto de la sangre de Jesucristo, del Hijo de Dios. El único sacrificio importante para Dios es el que hizo Jesucristo. En ti y en mí, por encima del sacrificio, lo que Dios quiere es obediencia y también misericordia. Qué lindo es reconocer que a través de nuestro Señor Jesucristo, su muerte no fue en vana, sino que dijo Jesucristo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, para que tú y yo podamos ir al Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, ni tú ni yo, podemos ir al Padre si no es a través de Él, si no es a través de mí, dijo Jesucristo. Qué lindo es reconocer que solo por Jesucristo tú y yo podemos llegar al reino de los cielos, haciendo la voluntad del Padre. También nos dice en Romanos 11:29, cuando vamos a Romanos 11:29, nos dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando nos habla de irrevocable es que no tienen vuelta atrás, que los dones siguen en ti y en mí. Los dones, cualquier tipo de don que Dios utilice,
a través de nosotros. Cualquier tipo de don que Dios nos regale y nos dé. Y el llamamiento de Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios nos dice que es irrevocable, no importa los dones, sea uno o varios que Dios te dé, nos está diciendo que no tienen vuelta atrás. Cuando Dios te muestra el don, cuando Dios te muestra el talento, esos dones son irrevocables. Ya tú conoces los dones que Dios te utiliza, sea sacar demonios, sea sanidad, sea milagro, sea el don que sea el don de amor, de fe, cualquier don que Dios te quiera establecer y usar, y el don que el Espíritu quiera poner en ti. También nos habla del sexto punto, los dones y habilidades distribuidas a los cristianos, a los creyentes, a los discípulos de Dios, en especial a los maestros de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Sexto punto. Cuando vamos a hablar sobre eso, vamos a Romanos 12:6, que nos dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a medida de la fe; si de servicio, en servir; o el que enseña, en enseñanza; el que exhorta, en exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría; con regocijo, con gozo. Qué lindo es reconocer, dependiendo del don de gracia que Dios nos dé, dependiendo en la manera en lo que Dios nos fue llamado y el Espíritu quiso poner en ti y en mí, sea el de profecía, sea el de servir, sea el de enseñanza, el de exhortar, el de repartir, el de presidir, el de misericordia. El don que Dios haya establecido, sean varios, sean todos, que lo uses correctamente bajo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usas esos dones en la forma carnal, humana, vas a ofender a las personas, vas a lastimar a muchas personas, o puedes que hasta digas algo que no sea a través del Espíritu Santo. Por eso debemos ser completamente guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando vamos a 1 Corintios 12, nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12. Ahora bien, 12:4. Ahora bien, hay diversos dones, pero el mismo Espíritu. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado de la manifestación del Espíritu Santo, para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando nos establece, nos dice la palabra de Dios que hay diversas maneras, diversos dones en los cuales Dios nos da a través del Espíritu Santo. Qué lindo es reconocer diferentes dones en los cuales Dios nos regala
porque los dones que ofrece el Espíritu Santo es importante que no olvidemos distinguir entre los dones dados por cada miembro de la deidad. Distribuir que dones que nos ha dado el Padre no deberían reemplazar nuestra sincera disposición de buscar cualquiera de los 9 dones del Espíritu Santo enumerados aquí, dispensados por Él a través de la Iglesia. Una explicación de esto y otros temas afines aparece en este artículo. Dones y poder del Espíritu Santo que comienzan aquí. Qué bueno es reconocer como diversos dones, por ejemplo, como el don de sanidad, para que la misión de la Iglesia no se viera limitada a las capacidades de la empresa humana. El Espíritu Santo provee poderosos dones especialmente asignados y distribuidos entre los creyentes. Entre ellos está el don de sanidad, señalando claramente que la sanidad sobrenatural de los enfermos debería ser un ministerio permanente establecido de la Iglesia y al mismo tiempo un estímulo a la obra del Evangelio del mundo. Cuando reconocemos los diversos dones en los cuales Dios nos puede establecer, como por ejemplo reconociendo que toda la gloria siempre es del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es de Dios. ¿Por qué? Porque el don es repartido a través del Espíritu Santo, a particular como Él quiere. Él puede utilizarte con un don, como puede utilizarte como los 9. Por eso tú y yo debemos pedirle los 9 dones del Espíritu Santo constantemente a Dios. Porque a través de los dones, el cuerpo de Dios, el cuerpo que es la iglesia y la cabeza que es Jesucristo, es manifestado a través de esa obra, como el don de sanidad o etcétera. Es manifestado el poder de Dios y se ven las obras sobrenaturales del Padre a través de Dios, de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo se hacen esas obras. Qué lindo es reconocer que Dios nos puede usar de diferentes maneras, sea a través de cualquiera de esos hermosos 9 dones, sea el de sanidad, sea el de profecía, sea el de diversas lenguas, sea el de ciencia, sea el de sabiduría, sea cualquiera, el de fe. Qué lindo es que Dios nos use de cualquiera de esas maneras con esos diversos dones. También la palabra nos dice en 1 Corintios 12, 28, nos dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Por qué? Porque unidad y diversidad en el cuerpo. Unos son manos, otros son pies y etcétera, sucesivamente. El cuerpo se divide diferente, cada uno dependiendo cómo Dios quiera utilizarnos. Y dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y unos pues Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué pasa? Que Dios nos dice que primeramente apóstoles, profetas, terceros maestros y sucesivamente, que cada uno obre según Dios vaya poniendo. No todos somos profetas, no todos somos apóstoles, no todos hacemos milagros, no todos hacemos sanidad, no todos lengua o no todos sucesivamente. Dios nos dice que cada uno somos parte importante del cuerpo de Cristo. Por eso debemos reconocer que toda la gloria y honra es de Dios siempre. Y debemos reconocer y pedirle a Dios que nos dé
y nos use de la manera que el Espíritu Santo quiera, para que esos dones sean ministrados y sean compartidos con los demás, porque eso edifica a la iglesia, edifica el cuerpo de Cristo. Es importante que nos dejemos llevar completamente por el Espíritu Santo para ser usados, para ser instrumentos de Él constantemente para edificación de su casa. Nos dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso es importante, como nos dice aquí, que usemos el don recibido para ministrarlo a los otros, según la administración multiforme de la gracia de Dios. Cuando habla de administradores, está hablando, la palabra se refiere a gerente de una casa o propiedad, y después, en un sentido más amplio, un administrador o un mayordomo. Se refiere a ministro cristiano, que habla de un cristiano en general, quienes usan los dones que les fueron confiados por el Señor para fortalecer y alentar a sus compañeros creyentes. Por eso es importante que tú y yo seamos diariamente administradores de la palabra de Dios, administradores conforme al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso ayuda y alienta al caído y restaura y confronta al que está en pecado y exhorta y enseña y corrige bajo la palabra de Dios. Porque nos dice la palabra de Dios que toda la palabra fue inspirada a través de Dios, a través de su Espíritu Santo, para eso mismo, para confrontarnos, para enseñarnos, para que seamos corregidos, exhortarnos, para que el fin de cada uno de nosotros, de los hombres y las mujeres, sea que seamos perfectos en la obra de Dios. Y como punto 7, y no menos importante, sino mucho más importante, el don mayor y también reconocido, el punto 7, el mayor de los dones. ¿Cuál es el mayor de los dones? Eso se encuentra en 1 de Corintios 13 y es el mayor de los dones. ¿Sabes por qué? Porque dice, si yo hablo lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cuando volvemos aquí y tú cambias el amor por tu nombre y tú dices, el Alex es sufrido, es benigno, el Alex no tiene envidia. El Alex no es ansioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El Alex nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo
oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Santo poderoso de Israel. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos y nos vamos completamente por la palabra de Dios, el mayor de los dones nos es establecido, que es el amor. ¿Por qué? Por eso Jesucristo nos dijo que el mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor es el mayor don. Porque del amor parte todo. Del amor parte cuando vamos a Gálatas, donde habla más el fruto del Espíritu Santo. Nos está hablando en una manera no plural, sino singular. Y nos dice más, el fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo. ¿Qué pasa? Que cuando tú y yo tenemos el fruto del amor, también tenemos los demás frutos. Por eso Jesucristo nos dijo que lo mayor, el mayor don, nos dijo Pablo y nos dijo Jesucristo, que el gran mandamiento es el amor. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas y también amas al prójimo como a ti mismo, a través del amor se constituye y cumples todo lo demás. Porque cuando tú tienes el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, todos esos 9 frutos, ¿qué pasa? Que tú obras bajo el Espíritu Santo. Por eso el mayor don y el mayor mandamiento es el amor. Porque si tú y yo amamos a Dios sobre todas las cosas, si tú y yo amamos por encima de los sacrificios, veremos algo muy importante. Y es que todas las cosas se cumplirán. Porque bajo el amor del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, el mayor don regalado por Dios, que es el amor, vamos a ver muchas cosas. Y sobre todo, lo más importante, la salvación de nuestras almas a través de Jesucristo. Y también veremos muchas personas llegando al reino de Dios por el amor. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú vas a tener un amor por ver las almas llegar a Cristo. Ese es el mayor don. Tener amor a Dios sobre todas las cosas y tener amor al prójimo para que no se pierda, sino que llegue a la vida eterna a través de Jesucristo. Hoy yo te exhorto que tengas el mayor don. Y el mayor don es ese. El don especial es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el mayor don, para que no seas un retímbalo que suene y estés vacío, para que no hagas obras, regales cosas y etcétera, y Dios te diga, hiciste obras pero fueron para tu buena gloria, hiciste esto pero no te sirvió en nada. No es importante hacer toda esa obra, porque es lindo trabajar para el Señor, no para que te gloríes en ti mismo, no para que tengas altivez, orgullo, sino para que le des la gloria a Dios. Es importante porque dice la palabra que sin fe no podemos agradar a Dios, y también nos dice que la fe sin obra es muerta. Pero el mayor de los dones es el amor. Así que vive para el amor de Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mayor don, el mayor don. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y sobre todo, pídele a Dios todos los dones, pero en especial el del amor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y vivir para el reino de Dios lo es todo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios añadirá lo necesario. Cristo te ama y Cristo viene ya. Dios te bendiga.